podcast favorito. Mi nombre es Sofía Salamea. El mío, Alicia Allen Castro. Y el mío, Eric Palacios. Y esto es Trío en la mesa. Chicos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, acá riéndome. Andamos Sí. todo relax, todo bien. Sí, todo matándonos de risa, como siempre. La risoterapia Always. antes de empezar Sí. el podcast. Sí. Hay que poner así como esos clips de cómo es antes de la preparación, antes del podcast. Qué vergüenza qué se me vergüenza. asusta. No, mentira. ¿Qué vamos a hablar hoy, chicos? Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Es sobre quién se ha sentido identificado como la oveja negra de la familia. Alza la mano. Yo no. Sí, también. Solo esto que es el Ese único. pobrecito, ¿no? Siempre. Yo nunca me descarrié. ¡Ay, el pastor! Bueno, ¿quién de ustedes van a llegar? Ya dijiste tú, Sofita, que te has sentido identificada con la oveja negra. Cuéntanos por qué. Bueno, yo pienso que desde niña siempre he dado la contraria a lo que dicta la sociedad, por así decirlo, dentro de mi familia. Y siempre soy la respondona, siempre soy desafiante. la que se sale de la zona de confort, que O hace de las cosas reglas que hay en la diferentes, de familia las reglas. también, ¿no? Y claro, tenemos que tener en cuenta que yo vengo de una sociedad que tiene cosas muy marcadas. Ok. Ya, para los que no saben, yo soy cuencana. A ver, canta. ¿Quieres que te hable cantadito? Y así es cuencana. Entonces, me encanta. entonces, para los que no saben, soy cuencana y Cuenca es una ciudad bastante familiar, Clasista. tiene un círculo muy cerrado de familia, de amigos y tienen tradiciones muy marcadas. Ya. Entonces, el hecho de yo haber salido de la ciudad y vivir ya 18 años acá en Quito, sí ha sido 18 años, más de 18 años. Ajá, eso, yo también 19 creo años eso. casi. Sí, o sea, ha hecho que yo también cambie mi mentalidad y mi forma de ver las cosas. Y por eso muchas veces choco con mi familia. Lo que yo sí agradezco es que mi mamá siempre me crió con esa libertad de pensamiento. A pesar de que vivíamos en Cuenca, ella también es la oveja negra de la familia. Entonces, Estas fresas. Interesante. sí, realmente no me siento la oveja negra de mi familia dentro de mi núcleo cercano, ¿Ya? sino dentro de ya mi familia como mi familia que está en Cuenca prácticamente. Claro, como la más tradicional. se Ajá. puede ¿Y eso decir. cómo manejas tú? O sea, ¿al principio te costó, no te costó? Como que Pero te tilden. Luisito, antes de eso yo creo que es importante definir qué es la oveja ¿Qué negra. es la oveja? ¿Sí? La oveja negra dentro del grupo familiar nos viene a decir muchas cosas que seguramente nos cuesta responsabilizarnos por conciencia propia, ¿sí? Y esa oveja negra lo que hace básicamente es la que da la contraria, la que no sigue las reglas, la que no se siente que encaja en las tradiciones de la familia, básicamente que va contracorriente, ¿sí? De lo que el núcleo familiar o el clan familiar busca en sí, como ir repitiendo estas tradiciones, estos patrones, y entonces la oveja negra dice como que, ¿para qué? No me siento bien, o puede identificar ciertas cosas que no van bien en la familia, y entonces la familia a veces es como, no hablen, No digas, no digas nada, ajá, sigue tú. Siempre Todo me está haces quedar estipulado, mal. ajá. Todo está estipulado de una manera y tú tienes que seguir ese mismo camino. Entonces la oveja negra es quien cuestiona este camino, quien dice por ahí no es, o no quiero ir por ahí, no me nace ir por ahí. Entonces vamos a empezar partiendo de qué es la oveja negra y cómo lo conocemos. Como tú nos decías, Sofita, tú sientes que dentro de como la familia más tradicional de Cuenca, eres la oveja negra. Y ahora sí, retomando, Arisita, lo que tú decías, le preguntabas cómo lidias con esto, cómo Porque manejas. al principio me imagino que sí debió ser molestoso. No, porque eras más adolescente, más pequeña. Bueno, Tal vez yo tu te mamá diré que no solo en la familia, sino en general, yo siempre Claro, fui una en la niña sociedad. rara. Ya, o sea, Ay, chacle. No eres una niña no soy normal. una niña normal. Sí, sabes. Entonces, como siempre fui una niña rara porque, por ejemplo, yo en la escuela no jugaba con las niñas. Preferí irme a leer un libro en la biblioteca que pasar mi recreo con las niñas, porque aparte me hacían mucho bullying, ¿no? Siempre he sido más de juegos bruscos, juegos con hombres, subirme a los árboles,
jugar al fútbol. Estamos mencionando O algunos sea, ejemplos, ¿no? ajá, de, cosas de así. esas diferencias. Entonces, como siempre fue una niña rara, por ejemplo, mi abuela era, pero con vestido no te subas al árbol. Pero con Y vestido vos ahí no. mismo. Ajá, a mí nunca me importó. Y siempre he sido respondona. O sea, a mí me dicen negro y yo digo, no, es blanco. Ya. ¿Ya? Y te digo el porqué del Y plan. te digo el por qué es blanco. Entonces sí es algo complejo que se ha vuelto, o sea, poco a poco he ido lidiando con esto porque yo ya vivo lejos de mi familia. Yo ya no Claro. vivo en esa sociedad donde las cosas han sido tan marcadas, ¿no? Y el hecho de vivir lejos también evita que opinen mucho sobre mi vida y sobre las cosas que yo hago. Ajá. Ok, vamos a dar ejemplos como un poquito más abiertos de forma general para quienes se puedan identificar. No sé, la oveja, en mi caso, yo soy la oveja negra, yo sí me siento oveja negra de mi familia, 100%. Y creo Ya. que eso, inclusive en mi rol materno, he sido también la oveja negra. Y creo que eso ha sido parte de mi esencia y hoy por hoy de mi autenticidad. Ojo que luego vamos a topar cómo se conecta la autenticidad con las personas que nos identificamos como la oveja negra, ¿no? Entonces, la oveja negra es ese viajero que está dentro del grupo de la familia de ingenieros, el que todos son abogados y decide ser artista, ¿sí? Y así tenemos un montón de ejemplos más. En mi caso, yo siempre tuve como una familia muy vinculada al arte, ¿sí? Pero se negaban vivir Oye, eso. Alicita, perdón que te corte, pero siempre te decían, estudia derecho o estudia tal cosa. Te decían así como te marcaban, tienes que ser esto, tienes que ser esto. O no fue necesario para que tú tomes otra rama, digamos, profesional. Lo que sucede es que tal vez no me decían qué carrera tengo que estudiar, Ajá. pero mis papás eran como muy, yo bailo, entonces era como, ya sí, pero Es un bailar es hobby. un hobby, o sea, no puedes dedicarte 100% a bailar. Tienes O sea, que seguir tu te querían carrera. como que condicionar poco a poco. Sí, no, de hecho fue así, lo hicieron. Entonces, tú puedes dedicarte al baile siempre y cuando tengas una carrera de verdad. Ese era su discurso, ¿no? Entonces, a mí esto me chocaba muchísimo porque, claro, yo quería vivir de la danza. ¿Sí? Ya. La psicología era algo que siempre me gustó, que siempre me apasionaba, pero entre la psicología y la danza a mí me apasiona y me mueve mucho más la danza, es una realidad. Claro. Y de hecho a mí la danza me abrió muchas puertas, inclusive en la carrera en la que yo seguí. Entonces, claro, al principio, a pesar de que la familia de mi papá proviene de Esmeraldas, entonces tenemos como todo ese swing en las venas. Lógico. Sí, y la familia de mi papá, tengo primos que son bailarines, o sea, está ahí continúa inmerso, está eso. inmerso ahí el arte. Sin embargo, mis papás se negaban. En cambio, por la familia de mi mamá, igual mi mamá bailaba, mi abuelo era cantante, y ellos se negaban a seguir esta línea, ¿sí? Esta línea artística. Esta línea artística. ¿Qué pasó conmigo? Que cuando yo empiezo a crecer y empiezo a promover mucho esta pasión por la danza, mis papás ya empiezan a notarlo y es no. O sea, por ahí no es. Alicia, tienes que estudiar una carrera algo. de verdad. Ajá. Entonces, yo siempre creo que en ese momento no tenía como las herramientas para poder lidiar con esa realidad. Y era como, ok, sí, ya, voy a seguir una carrera, pero yo no dejaba el baile. ¿Y qué pasó? Ya. Que inclusive yo, gracias al baile, tuve beca en la universidad. El baile me abrió muchísimas puertas. Trabajé mucho tiempo dando clases. O sea, el baile a mí me sostuvo en muchas ocasiones. La danza para mí fue un rescate. Entonces siempre fue como muy difícil lidiar con esto. Creo que hoy por hoy mis papás son más conscientes de lo que me gusta, aceptan ya. También porque ya tengo mi título, ya Sí, es y otra has situación respondido también, ¿no? A lo que ellos indirectamente Sí. te lo decían, o quizá directamente, que tienes que tener profesión, debes generar, en este caso, dinero, ¿no? Sí, Porque es pero básicamente yo creo, eso. Sí, pero yo creo que esa visión que nosotros tenemos respecto al arte está tal vez un poco, ¿cómo puedo decir cuando es pasada o sea, es una visión muy antigua, ¿ya? Sí, porque nosotros decimos,
No, es que del arte no vas a vivir. No, sí puedes vivir del arte. Hay mucha gente que Hay vive del mucha arte. gente que vive del arte. Y en mi caso, yo no decidí dedicarme 100% a la danza, pero fue mi decisión y eso no quiere decir que tú, si te sientes identificado con estudiar Lo que cualquier sea. cosa relacionada a lo que a ti te gusta, lo que te mueva, está bien, ¿cachas? Entonces yo creo que tenemos que deslindarnos un poquito de la idea de que, no, de la danza no se vive, del arte no se, no, sí se vive. Y tenemos que empezar a apoyar estos espacios que Es que eso, promuevan claro, también ese es el otro arte. tema, ¿no? Que aquí no hay apoyo, es distinto. Porque si Sí. fuese un apoyo más fuerte, capaz incluso hubiese más artistas. Sí, pero yo creo que empezando a cambiar esa mentalidad podemos promover también estos espacios. Y de que hecho son tenemos necesarios. muchos artistas ecuatorianos que son maravillosos en todo sentido, en fotografía, en pintura, y muchas veces no nos ponemos a valorar lo nuestro. Entonces, por eso nuestros artistas triunfan en el extranjero. Ajá. Claro, Porque, Y ya cuando y triunfan y es como por que los regresan a esto ver. que justo dice la Ali, por esto que tenemos como sociedad de decir no vas a vivir del arte. Por ejemplo, algo que yo escuchaba mucho porque yo también alguna vez quise estudiar arte, ¿ya? es que los artistas son marihuanos. La típica. Entonces, son cosas así, ¿cachas? Entonces son cosas que tenemos que Y ellas por dentro confirman, ¿no? empezar a sacarnos, o sea, a empezar a romper con esas cosas. Y parte de ser la oveja negra es romper con esas cosas y tener una transformación. Que Exacto. muchas veces como personas nosotros tratamos de jalar a nuestra familia o a los seres más queridos a esta transformación, pero si la persona no quiere, nosotros O no está dispuesta. no está dispuesta o no es su momento, nosotros no podemos No hacer podemos nada. hacer mucho. Entonces, Pensemos. ahí, Ali, ¿cómo piensas tú que se podría lidiar con estas cosas? Porque sí es duro saber que tal vez una persona que amas no está dispuesta a esa transformación, pero tampoco puedes obligar. Justo es lo que iba a decir. Pensemos en la posibilidad de trabajar en nuestra autenticidad, en lo que a nosotros como personas nos mueve, porque el hecho de que al otro no le interese, no le mueva, o como tú decías anteriormente, no está en ese momento de poder tener un proceso de transformación, ¿sí? Entonces, si no está preparado para eso, simplemente tenemos que respetarlo y entender que no es su momento. Y a veces es muy doloroso este proceso, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso yo tuve que hacer eso con mis papás, o sea, decir, ok, no están de acuerdo con que yo siga esta línea, perfecto, porque ellos querían que solo me encamine a la psicología y punto. Pero y dejes de lado Y las deje de otras. lado, porque claro, en un punto lo empezaron a ver como una piedra en mi camino, ¿no? Como un distractor. Ajá. Entonces, años después, en ese momento no, ellos no lo veían, en ese momento no lo aceptaban. Pero años después yo les demostré que inclusive o sea, la danza me abrió muchísimas puertas, económicamente, en todo sentido, creo yo. Y ellos lo vieron ya después. Y después aceptaron y dijeron, no, sí, es verdad, o sea, creo que tal vez me equivoqué al querer guiarte de una manera en la que yo concebía era correcta, ¿sí? Entonces no era su momento. Entonces yo creo que respetar el momento del otro es súper importante y manejar el dolor, porque eso también te genera malestar. O sea, que tu mamá, que tu papá no te apoye, que tus hermanos tal vez te desplacen por lo que tú pienses o sientas, de alguna manera te va a afectar, te va a incomodar o te va a doler. Pero es importante que trabajes eso, priorizando tu autenticidad, porque eso te viene también a demostrarnos la oveja negra. Pensemos un poco como en los propósitos de la oveja negra dentro de la familia. Yo pienso que el mayor propósito que tiene la oveja negra dentro de la familia es romper con estos esquemas tan marcados que tenemos dentro de la sociedad y que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. O sea, como el tema del machismo y muchas cosas así. Justo lo que decía Lali, esto de que te obligan a estudiar una carrera. Yo conozco muchas personas que han terminado siendo algo que no les apasiona y que no les gusta por seguir esto de la familia y, por no romper complacer, con ¿no? los esquemas, y por complacer a la familia. Y no, o sea, siempre tenemos que tener en cuenta que la prioridad siempre vamos a ser nosotros, ante cualquier otra cosa. Es que ahí el detalle es muy presionante, porque te dicen estudia esto, si no, no te pago, ¿no? O no te apoyo, o no te doy para los pasajes, cualquier cosa, ¿no? Y es que es ese miedo a salir de esa zona de confort y decir, no, yo puedo sola. Por ejemplo, a mí me pasa algo que me dicen, y en realidad me dicen, qué valiente que eres,
porque te atreves a salir a vender tus productos. Como saben, Ya. yo soy pastelera, me dedico a la cocina y realmente no me dedico a lo que estudié. O sea, Suele entonces mi familia es pobrecita, se dedica a vender. No, es algo que a mí me encanta y me apasiona. Sí, pero es lo que decían al principio, ¿no? Como que ellos tienen marcadas muchas tradiciones de que, por ejemplo, en el Azuay la mayoría, creo, tal vez, son de profesiones de la salud, por ejemplo, son médicos, que son arquitectos, tal vez. Entonces son, médicos, abogados. ajá, son muy marcadas las tradiciones que tienen. Entonces, si tú rompes eso y te paras en un lugar a vender, pero a ti te gustan, sí va a chocar, es evidente que va a chocar y decir, ay, es que yo tengo una sobrina tal vez que pobrecita sale a las 7 de la mañana cargada a un canasto. Entonces, y ojalá le compren y, o sea... Y pobrecita, y ¿no? vendiste y cosas así. Entonces, es eso. Y Sofi, ¿por qué no buscas un trabajo De verdad. estable? ¿Por qué no buscas un trabajo estable? ¿Por qué no busco un trabajo estable? Porque me van a pagar un sueldo mínimo y gano más vendiendo mis cosas. Sí, es más sacrificado, Entonces, como sabemos, sí, ¿no? y es Emprender. algo que amo. Sobre Es todo sobre es algo todo. que amo hacer. Entonces, yo no pienso estar sentado 8 horas en un puesto de trabajo, ¿cachas? Porque a mi familia no le parece bien que yo salga a vender, ¿cachas? Entonces, es eso. Y no solo a mi familia, a la sociedad en general. Yo creo que dentro de lo que hablábamos del propósito de la oveja negra, es justo el ejemplo que tú acabas de mencionar, que es ese catalizador de cambio, ¿sí? Que le muestra a la familia que el camino donde ellos trazaban, ¿sí? El andar, no es precisamente el camino para todos, y no está mal. ¿Sí? Entonces, esta oveja negra viene a movernos y a cuestionarnos los patrones que normalmente tenemos en la familia. Entonces, como tú decías, ¿no? En tu familia la mayoría son abogados, son doctores, son como carreras muy, muy definidas, y el hecho de que tú hayas decidido ser pastelera, hayas decidido emprender, ¿sí? Que es algo que es muy difícil. Creo que Sí. los tres somos emprendedores. Es jodido, es jodido. Es muy simplemente. denso. Pero yo creo que los resultados a largo plazo son más. Sí, y es de mucha constancia. Entonces, sí le venimos a enseñar a la familia que posiblemente los patrones que estaban ahí, perdón, los caminos que estaban ya decididos a que toda la familia pase por ahí, no son precisamente los que a mí me generan un bienestar. Y no está mal. O sea, es tu camino y cada uno le abra su camino como considere necesario. Claro, pero en mi caso es un tanto distinto, porque nadie es como que rompió los esquemas. Ya, mis papás jubilados son docentes, mis tías también son docentes, entonces ¿Ya? se piensa, ¿no? Que los hijos también van a seguir la misma línea de, sí, como papá, mamá es profesor, entonces hijos también tal vez vayan a ser profesores. Entonces, en este caso no, fue distinto porque cada uno agarró su rumbo. Mi hermano ingeniero comercial, mi otro hermano ingeniero agrónomo, yo por acá comunicador, que no tiene nada que ver. Y en el resto de la familia, así como macro, también es distinto. El uno está estudiando para Derecho, el otro Odontología, Pero y así. tú nos decías, Eric, que tú no sientes que eres la oveja negra Ajá. de la familia. Entonces, o sea, ¿tienen alguien en tu familia que ustedes digan, es la oveja negra? Sí, ha habido, obviamente. O sea, yo como Eric tal vez no. A ver, he cometido mis errores, que creo que eso no te tilda como una oveja negra, ¿no? Porque todos cometemos errores, ¿ya? Pero sí ha habido dentro de mi familia macro, sí, un montón. O sea, no, Son varios. ¿no? son varios, o sea, varios es los un rebaño, excluidos. es un rebaño negro. Yo aquí que manda a mi Y les familia, hace así, son varios los excluidos. este Porque rebaño yo no negro. pertenezco al Ajá, clan. pero eso te digo, o sea, yo, a ver, he cometido sí errores en la parte, digamos, cuando estaba en el colegio, o sea, hay momentos que te agarran, o sea, como adolescente, ¿no? Que ya no haces deberes, pero son cosas normales entre tantas cosas que pueden haber. ¿me Claro, entiendes? no, y la oveja negra literalmente viene a Es romper otra cosa, esquemas. es Total, viene totalmente a distinto. romper Hay todo. gente que, por ejemplo, ya acaba digamos, el bachillerato y no quiere continuar, ¿no? Y se va a trabajar, entonces rompes Por eso. ejemplo, yo me tomé un año sabático y mi familia era, ¿cómo? Pero que ya Pierdes estudias tiempo. vida. Sí, Perdiendo yo un también. año. Yo me tomé un año sabático Yo porque yo- no sabía claro, que iba a estudiar. yo también, exacto, y Ajá. pasa.
¿no es cierto? Entonces, no es que todos llegamos a eso de la oveja negra. Hay excepciones, hay otras cosas que cometemos, ¿no? Ok. Dentro de los otros propósitos que creo que viene a cumplir la oveja negra es mostrarnos esos conflictos que en familia se tapan, ¿no? El famoso chivo expiatorio, ¿no? Que es esta persona a quien se le atribuye la culpa de las cosas que están pasando en la familia, ¿sí? Voy a poner de ejemplo, a mi consulta llegan muchos adolescentes, ¿no? Que son la oveja negra, ¿no? Y llegan a decir, por poco son los papás, así tengan, ¿no? De arreglando. Y claro, ¿no? Es difícil que ellos entiendan que en realidad esta persona que supuestamente les está causando tanto malestar está en lo correcto en ocasiones. Es la que ve lo que está sucediendo, es la que en serio ve los problemas, los conflictos, las alianzas, todo lo que en la familia no se está desarrollando de manera asertiva. Entonces los papás llegan a un punto en el que yo les digo, ya, chévere, ok, no tengo que trabajar tanto con el problema, tengo que trabajar con los papás del problema, ¿sí? Ajá. Porque básicamente es eso, ¿sí? Y a muchos les choca esto. ¿Por qué? Porque les cuesta romper con los esquemas, con lo que tú hablabas anteriormente, que están impuestos en la familia. Porque, ¿qué pasa? En la familia, hablemos de un poco, de casos un poquito más fuertes tal vez. Yo me he topado con casos en los que dentro de la familia se cubren abusos sexuales, por ejemplo. ¿Sí? Se cubren o se naturalizan cosas que no deben naturalizarse, que no son humanas, o sea, que no está bien, ¿sí? Pero la familia, por mantener una imagen, por mantener una máscara, entonces no digas nada. Por favor, cállate. No puedes, eso no se habla, eso no se dice. Y hay muchas personas... O la típica que dicen los trapos sucios se lavan en casa. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene a hacer esta oveja negra? A decir, no, oigan, las cosas están mal. Y realmente todos le tildan como el problema de la familia cuando en realidad es el síntoma de la misma. Eso es lo que sucede con la oveja negra. Entonces, yo creo que también el propósito es venir a desacomodar esa zona de confort en la que todos piensan que llevar a cabo los secretos, las alianzas, está bien, es normal. No, no es normal, no está bien. Y es necesario que esta oveja negra nos venga a mostrar qué esquema debemos romper y para qué. Claro, y es la típica, no cuentes, no digas, no llores. ¿Por qué lloras? ¿Te estoy dando motivos para llorar? O sea, te voy a pegar a que llores literal, por algo. Son cosas con las que venimos arrastrando generacionalmente, incluso en nuestro código genético, y el tema de los patrones que vamos aprendiendo y seguimos arrastrando. Por ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar, como decía Lali, el tema de abuso sexual, violaciones inclusive dentro de la familia. Entonces, sí, claro. Drogas. Todo. Drogas. No puedes decir porque es tu tío, no puedes decir porque es tu abuelo, no puedes decir, o sea... problemas psiquiátricos, por ejemplo, enfermedades mentales. Entonces, son cosas que, no, cállate, no digas porque le haces quedar mal a tu tío, no digas porque quedamos mal como familia ante la sociedad. Y esto es algo que pasa muchísimo en Cuenca. O sea, la gente, como es pueblo chico, infierno grande. Entonces, como la gente quiere guardar la apariencia, yo veo que últimamente sí se está rompiendo con estos esquemas de ahí, y me da mucha felicidad ver que ya los adolescentes de ahora van rompiendo con esos esquemas, porque yo siempre digo, si yo no hubiera salido de Cuenca, si mi mami no me hubiera traído a vivir a Caquito, yo este rato ya tendría un hijo y tal vez estaría divorciada. Así de simple. O sería alcohólica. ¿Ya? También es otro problema, entonces, ¿no? es algo que se da mucho. Y claro, mi familia, no sé si ve el podcast, pero por eso estoy haciendo esto, ¿cachas? Para que vean. O sea, por eso estoy haciendo esto, para romper con esos esquemas. Y claro, a muchos cuencanos les chocará esto, a muchas personas de mi familia les fastidiará que yo hable tan naturalmente de este tipo de temas, pero es la realidad. El mayor índice de alcoholismo está en el Azuay y en el Cañar. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿por qué se da este tipo de cosas? Y de drogas ni les hablo, porque literalmente las personas que se drogan allá se esconden para drogarse.
Claro, porque está mal, Porque está mal ¿qué ante la sociedad. qué pensará el vecino? Le va a decir a mi mamá, uy, no, es que es familia de doctores y chuta, qué ¿Y pena. cómo mi apellido va a estar así? Sobre todo eso, ¿no? Entonces, son Hay esas- mucho eso allá todavía. hay yo creo que- muchísimo Durísimo. eso. Entonces, Sí. ¿cómo puedes hacer quedar mal así a la familia? O el típico que tienes que casarte con alguien que esté a tu mismo nivel, por así decirle. Económico, mental. es como- Económico, y no solo económico, Ajá. allá se basan mucho en el tema de los apellidos. Ajá. Qué bueno. Entonces, claro, a mí me pasaba algo mucho con mi abuelita paterna, que me decía, a mí no me gusta ese novio para ti, Sofía. ¿Pero por qué? Porque no era de las familias de Cuenca, de las buenas familias de Cuenca, porque no cumplía con el estereotipo perfecto para ellos. Entonces, claro, a mí no me importaba. O sea, no me importa no me importa que no le guste a usted, lo importante es que me guste a mí. Ajá. El de las direccionales. La que se va a casar soy yo. Entonces, claro, o sea, sí era eso, o sea, tenía que ir rompiendo con esos patrones, ¿me cachas? Entonces muchas veces me decían cosas así. Qué fuerte, porque y yo creo que se sigue dando igual, o sea, y Sí. tú hablas a partir de tu contexto y de la realidad, pero yo creo que es algo que todavía es difícil, sobre todo lidiar con personas que también son adultas, ¿no? Porque tienen un tipo de pensamiento y un esquema muy marcado. Y es que eso se va a quedar ahí. Y es bien complejo lidiar con eso, entonces sí es importante más bien no desgastarnos en esto de intentar cambiar, porque no es nuestro objetivo, no es nuestro propósito. Sí, por ejemplo, yo antes peleaba muchísimo, o sea, discutía con mi familia sobre estos temas y ahora simplemente trato de explicarles desde el lado del amor y si no me entienden bien Ya, y si me entienden también, o sea, muchas veces siento que sí he llegado a aportar esto, sobre todo con mis primos que ya son adolescentes Ya. y siento que sí necesitan esa guía porque todavía están enmarcados en esa sociedad. Entonces sí ellos como que sí se dan esa apertura de escuchar. Ya te cacho. Yo creo que, a ver, dentro de mi experiencia, dentro de mi familia como tal, o sea, bueno, como ya les dije, yo sí me considero la oveja negra, pero yo creo que justamente hablando de los propósitos que viene a cumplir la oveja negra, a partir de que yo estudié mi carrera, yo empecé también a identificar muchas disfuncionalidades que existían en torno a mi familia, a la comunicación. Y cuando yo empezaba a confrontar esta situación, me veía con muchos problemas, o tildada de, ya, es que por todas es problema. Es que sí, siempre eres la que piensas diferente, la que haces esto. Y a mí me costó mucho poder lidiar con este desplazamiento y rechazo familiar, porque yo lo sentía. O sea, ahora la relación con mi familia es diferente, es más consciente, lo hacemos yo creo que desde un rol más consciente, sí. Pero es por lo que has demostrado, o sea, irte como que en contracorriente tuvo ese proceso y después se dieron cuenta como que sí, o sea... Yo creo que fue un proceso tanto mío como de ellos. En su momento yo solo sentía el desplazamiento de mi familia hacia mí, de mis hermanos, de mis papás. Tomen en consideración que yo provengo de una familia, o sea, yo soy la última de 3 hermanos y mis hermanos, hay una gran diferencia de edad con mis hermanos. Mi hermano me pasa por 12 años y mi hermana por 11. Entonces, claro, yo siempre me sentí excluida del núcleo familiar, o sea, siempre. Que es que aparte naciste en otra época. Exacto, completamente distinta. Entonces, para mí era muy difícil lidiar con esta situación, aparte de que cuando yo hacía comentarios o cuando yo decía lo que pensaba, lo que opinaba, sentía más rechazo aún. Te quedaban viendo mal, no te escuchaban. Era como, ya, así como, cualquier cosa, ya. Entonces, claro, para mí trabajar esto fue muy difícil, yo lo trabajé esto en terapia. Y después, cuando empecé a establecer ya la relación desde otra perspectiva, tal vez ya no sentirme tan rechazada, empezar a entender el por qué ellos hacían las cosas y cuál era su percepción también. Y que mi objetivo no era cambiarlas a ellos, porque ellos iban a cambiar en su momento. Creo que la relación que establezco ahora es mucho más consciente, tengo una mejor relación con todos. E inclusive creo que parte de mi entendimiento, de mi proceso, les ha llevado a ellos a tener un cambio y un proceso también distinto en la familia. O sea, en el que dicen, ok, no,
chuta, sí era como que lo que decía Lali, tal vez sí tiene más relevancia y aunque o ni ya más siquiera te lo importancia. admitan, por lo menos ya les queda ese bichito de Exacto. que algo no está bien, que estás repitiendo algo de tus patrones familiares. Exacto, entonces, ¿y por qué iba a este punto? Porque creo que para mí lo más importante en este proceso fue encontrar mi autenticidad. Y eso a mí me liberó y me hizo de alguna manera sentirme bien con lo que yo era, con lo que yo soy, ¿cachas? Y lo desarrollé a favor mío. Y es que la autenticidad es una de las vibraciones más altas que puedes tener. Ajá. Entonces, incluso está sobre el tema del amor y todo esto. Incondicional. Ajá. Entonces, a lo que voy es que, o sea, ser auténtico no está mal. De hecho, es lo mejor. Y te vas a topar con un montón de personas que no puedan soportar este tipo de autenticidad. Pero está bien, porque la gente entra y sale de tu vida. Y por ejemplo, justamente en el proceso, te vas a ir dando cuenta de que van a haber amigos a los que ya no compartes lo mismo, Ya ni, no conectas. ni conectas porque ya no estás vibrando en la misma sintonía, porque tú estás en otro proceso. Y no es que ellos estén mal o que Ni tú tú estés estás mal, mal. sino simplemente están en procesos totalmente diferentes, en situaciones Distintos. totalmente distintas. Sí. Y bueno, entonces yo sí quiero invitarles a que si se sienten, como la oveja negra de la familia, entiendan que llevan un propósito y que centrarse en ustedes y en su proceso como tal, creo que es lo mejor que uno puede hacer. O sea, yo al principio, mucha gente me decía como que, chuta, la Ali es súper auténtica, la Ali es esto. Cuando tú me decías, es que Ali, tú eres así de cocinado, y a mí me costaba muchísimo creerlo. Hasta hoy me cuesta muchísimo. Hasta hoy creo que me cuesta muchísimo creerlo. Y eso viene, o sea, ahora que soy más consciente, sé de dónde viene y proviene de mi familia, ¿sí? Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer para las personas que se sienten la oveja negra es trazar tu propio camino. Y no está mal, ¿cachas? No está mal que traces un camino distinto al de tu familia o que trabajes en tu autenticidad, porque inclusive eso a ellos también les sirve. En su momento, tal vez no en el que quisiéramos, pero creo que en algún punto les va a servir. Por ejemplo, hay algo que yo siempre escuchaba, no sé si han escuchado las constelaciones familiares. Sí. Decía una de estas chicas profesionales en el tema que cuando sanas tú, estás sanando el legado familiar. Tu linaje familiar. Entonces, sí, o sea, y les recomiendo que de hecho se lean el libro Este dolor no es mío, es excelente, porque te enseña cómo vienes cargando con cosas del pasado que ni siquiera sabías, que está dentro de tu código genético. Entonces, y cómo ir sanando estas cosas, porque no necesariamente tienes que enfrentar eso, sino aprender a soltar, a dejar ir. Entonces, entonces sí, y el tema de las constelaciones familiares es maravilloso porque es una especie de regresión en el tiempo, o sea, no les digo que regresan en el tiempo, ¿no? pero se hace con un sistema en el que vas viendo cuál es el dolor de, por ejemplo, tus antepasados, qué es lo que pasó, muertes que hayan sido fatales, suicidios, violaciones, todo este tipo de cosas que tal vez no sabías que estaba en tu código genético y que tienes que ir soltando. Hay una serie en Netflix Sí, que está basada en el libro que acaba de mencionar de Este dolor no es mío. Hay una serie. La serie, se me fue el nombre, sí me vi la serie. Sí, yo también me vi, pero obviamente tiene un poco más de ciencia ficción. ¿Cómo es? Déjame buscar. Se me fue el nombre. Pero es buenísima, o sea, véanse porque ahí pueden explicarles un poquito más de qué son las constelaciones familiares, de cómo se realizan. Muchas veces se realizan de manera grupal, cuando no quieren realizarse de manera grupal es individual y se utilizan cristales. Entonces, por ejemplo, les explico así rapidito. Perdón, antes de que sigas. Es mi otra yo. Eso, mi otra yo. Ahora sí algo de yo. Ahora sí continúa. Por ejemplo, en la constelación familiar, se hace en la terapia grupal, tú eliges una persona que quieres que represente a tu padre y a tu madre, porque tienes que sanar de los dos lados. Entonces, esta persona siente lo que sintieron tus antepasados a través de, se podría decir, es una especie
de proceso, ¿no? En el que hacen esto. Entonces, sienten la energía de lo que tuvieron tus antepasados y así tú puedes conversar con tu mamá o tu papá y saber qué es lo que pasó y de esa forma ir sanando, porque muchas veces, como decía Lali, no hablamos de esas cosas por guardar apariencias y eso es lo que nos tiene como estancados y siguen hundiéndose. Entonces, lo importante de esto es que el proceso te ayude a sanar y a tener un crecimiento energético y en todo sentido. Yo creo que sí es importante que si es que te identificas con que eres la oveja negra, no lo veas como algo malo, sino más bien como un propósito más profundo que debes cumplir. Sí, eso yo entendí después de mucho tiempo. A mí me pasaba lo mismo que tú cuando yo era pequeña. No tenía muchas amigas, me relacionaba mucho más con hombres. Siempre buscaba hacerme amigas de las que sentía que estaban desplazadas. Esto era bien fuerte. Yo también era la defensora de los pobres, decía mi mamá. Yo les veía que, o sea, por entre ejemplo... pobres se defendían, algo así. Que pobre todavía. O sea, es que yo sí sentía, o sea, cuando yo veía que a alguien le molestaban o que a ella le desplazaban, yo intentaba hacerme amiga de esas personas. Y me acuerdo que para mí era chistoso porque a mí me señalaban como que, tú eres chévere, ¿por qué te juntas con ella? Y era como, qué al huevo, así como, qué feo, ¿no? Y siempre yo sentía que era diferente, o sea, que no encajaba del todo en los grupos, que, por ejemplo, ellas hacían algo que, yo qué sé, querían hacer alguna vaina, Se querían fugar y ella no se fugaba. Alguna vaina así, y yo no seguía porque simplemente no me daba la gana, o sea, simplemente no estaba de acuerdo, no. Me acuerdo cuando molestaban a los profesores, o sea, era muy denso la forma en que lo hacían. Eran unos desgraciados realmente y a mí me daba mucha pena, o sea, yo sentía mucha empatía por esa persona y yo no colaboraba, o sea, yo decía, lo siento, yo no voy a hacerlo porque a mí en serio me dolía muchísimo, o sea, yo decía, si es mi papá, es mi tío, o sea... Eso es lo que te iba a decir, por ejemplo, yo tampoco no compartía eso porque es como que le estuviesen molestando a mi mamá o a mi papá que sí eran docentes, claro. ¿me entiendes? Entonces... Yo ahí no participaba en eso porque sí es feo. O sea, claro. ¿Cómo le voy a lanzar? ¿Han visto? Por ahí circulaba un video que un guambra le lanza la mochila al profesor. Qué fuerte. O sea, desde su puesto coge y le lanza. Y ya, ahí se hace el gil. Entonces, ¿me cachas? O sea, ¿cómo yo permitiría que eso unos alumnos le hagan a mi papá? O sea, no es... Claro, tú sentías más en carne propia porque lo percibías así. Pero justo a eso iba, que a mí no, o sea, siempre me sentí como aislada por no hacer lo que los demás decían. Es que no sigues la corriente. Claro, y de ahí eres aburrida, no. Háganle a un lado, no le Pero no hagan está partícipe. mal, chicos, o sea, no está mal que ustedes hagan lo que a ustedes les mueve. Y eso, lo que decía la Alice, ser auténticos. Yo les iba a contar justo una anécdota. Cuando yo me fui hace años a Cuenca, andaba con el cabello rapado a la mitad de la cabeza. Y fuimos a fin de año a una fiesta con mi hermano. Y era una fiesta niñadaza en una finca, ¿no? Ya. Entonces, bueno, yo ya me vestí, pero estaba puesta botines militares, pantalón negro, chaqueta de cuero, maquillado de negro y rapada a la mitad de la cabeza. O sea, todo lo contrario a lo que tu familia podría esperaba. Ver. Entonces, pero yo nunca lo pensé así. Yeah. Cuando salgo del cuarto, todos me quedan viendo de pies a cabeza. Es que estaba toda mi familia porque era fin de año. Claro, y esas miradas... Y incluso mi mamá, entonces dije como, ¿qué pasó? ¿Qué estoy? ¿Qué me faltó? Entonces, mi mamá solo me dijo, te vas a ir así. Y yo le dije, sí, ¿por qué? Pero, o sea, yo así, sí, ¿por qué? O sea, ya grosera, o sea, la defensiva tal vez. Y me dice, no, por nada. No me dijo nada, yo me fui a la fiesta. Ya. No me hice amiga de nadie en esa fiesta. Porque llegué... O sea, eras del bicho raro. Era la oveja negra. Eso ya era, literalmente la oveja negra. Entonces llegué y todas las chicas eran alisadas del cabello, con joyas, vestidas súper bonito, así como princesitas, falditas, vestidos... Y yo, loco, estamos viniendo a una fiesta en una finca. ¿Dónde está el rave, cacho? O sea, vos estabas en otro mood. Ajá, entonces
claro, la gente no se me acercó nunca, porque aparte de que ya no formo parte de los círculos sociales de Cuenca, sí fui con mis primos, estábamos con los amigos de mis primos, pero como ya no formo parte de ese círculo y nadie me conoce, nadie tampoco se me acercaba, porque como estaba vestida, ¿no? Ujú. Y claro, o sea, no es que estaba mal vestida, sino simplemente estaba vestida No de Diferente. estabas, forma ajá, diferente. estabas no acorde a lo que Ajá. querían. Entonces, incluso una chica se acercó y me dijo, oye, disculpa, vos eres lesbiana. Y yo así solo le quedé viendo, ¿y si fuera qué? Cacho. Ajá, entonces, claro, era por cómo estaba vestida. Y a pesar de que sí me sentí un bicho raro, yo la gocé y disfruté. Claro, es que está en ti. Ajá, entonces he aprendido, creo que a lo largo del tiempo, a disfrutar mi autenticidad, porque yo no voy a cambiar por nadie ni voy a dejar de ser quien soy por nadie. Pero llegar a eso tiene un proceso. Ajá. Llegar a eso Y es duro. en ocasiones cuesta, porque tienes que lidiar con muchos sentimientos y emociones que en el momento no las entiendes y que es difícil procesarlas, ¿sí? Porque tal vez no tienes las herramientas para pasar por un proceso así. Pero yo creo que es importante empezar a ser consciente de qué estoy atravesando para hacerme responsable también, ¿sí? Porque claro, tú en la adolescencia lo vives como, chuta que vaina, o sea, qué feo, sientes el rechazo, en la niñez lo mismo, y no tienes cómo gestionarlo. Conforme vas creciendo y te vas dando cuenta de qué está pasando, empiezas a hacerte responsable. Entonces sí es importante como atravesar por este proceso de crisis. Yo digo, siempre los momentos de crisis son los en los que uno más aprende. Claro. Para mí son los más importantes. Entonces, siempre ser consciente de en qué momento de mi vida estoy, de qué quiero para mí y ser auténtico. Eso, chicos, trabajar en su autenticidad creo que es lo más importante. Y no está mal ser la oveja negra de la familia. También hay mamás de ovejas negras. También hay mamás. Aquí. Mi mamá era una de ellas. Ajá. Y de hecho, por ejemplo, en la época que mi mamá hacía todas estas cosas, ella, claro, cuencana, viviendo en Cuenca, mi mami andaba en las motos, andaba en la bicicleta, saltándose los ríos. Incluso una vez le dijeron que ella no podía hacer BMX porque era mujer. Ajá. ¿Ya? Entonces, ella siempre rompió también con Y con estos más esquemas. ganas hizo Se ponía bicicleta. pantalones rotos, tiene una historia maravillosa que siempre conversamos y mi mami usaba siempre pantalones rotos, camisetas rockeras y un día desaparecieron sus pantalones rotos. Les Desaparecieron. votó tus Era abuelitos. mi abuela quien le había dicho a la empleada que bote los pantalones de mi mami. Y claro, no eran pantalones que ella rompió, bueno, sí, algunos, pero otros Eran mi así. abuelo le traía de los Estados Unidos porque acá no había eso. ¿Ya? Mi abuelo siempre le apoyaba en sus locuras. Entonces, mi abuela desapareció los pantalones y mi mami tuvo un conflicto súper fuerte con mi abuela por esto. Claro. Y mi abuela le había comprado pantalones nuevos para que use pantalones nuevos sin Normales. huecos, No rotos. normales. Entre comillas. Ajá. Ajá. Entonces, claro, la empleada, como ya le conocía a mi mami, le había guardado ella los pantalones rotos. Oh. Y cuando apareció de nuevo con el pantalón, fueron los griteríos de mi abuela de que por qué estaba utilizando ¿De qué está pantalones pasando? rotos. Claro. Porque el nuevo lo Y corté, claro, y era le que decía, diga. ¿cómo va a ser posible, Katy, que vos, hija de un médico, Es estés que ahí va. andando así en Cuenca y que todo el mundo te vea vestida así? Entonces, a mi mamá le valía. O sea, simplemente Es siempre que no le estás valió. haciendo De tal daño, palo, ¿no? tal Sí, astilla. tal palo, tal astilla. Así somos. Es que eso les digo, Sí. no estás haciendo daño. O sea, tu papá puede ser el presidente, pero si vos quieres vestirte como te dé la gana y no haces daño a nadie, o sea, Claro. tienes que aguantar, no hay más. Ajá. Y bueno, eso, vamos chicos, concluyendo. Como conclusión, bueno, creo que ya tenemos claro saber llevar el proceso de forma más consciente y que sabemos que es difícil lidiar con esos sentimientos y emociones, pero se puede, hay maneras, busquen ayuda, háganse responsables también. Eso es importante, ¿no? Salir un poco de este rol de víctima y empezar a hacerme responsable de lo que me compete. Porque es mi vida. Y ¿cachai? apóyense de profesionales, o sea, para eso tenemos psicólogos, tenemos consteladores y hay un montón de profesionales que les pueden muchas apoyar vías. y muchas Ajá. vías que les pueden apoyar en este proceso. Ya depende de ustedes mismos también buscar su red de apoyo. Ujú. Eso, chicos, algo más por decir, muchachos. No, nada, o sea, no Eso es se todo. cohíban de nada, creo. O sea, sigan siendo los que son y ya está.
Sean la ovejas autenticidad. negras o no ovejas negras. Bueno, chicos, y llegamos gracias a la escalada, a la escuela de A la escalada. escalada. Ya me- Repite la pauta, verás que aquí nos pueden lanzar Bueno, chicos, y llegamos una gracias. pesa. Córtalas de esa parte. No, aquí nada, Nada se se edita. corta. Así te voy a decir. Si quieres no me- repetimos otra vez el programa, ¿no? Bueno, chicos, llegamos gracias a la escuela de escalada Raven Rock, así que les invito a que se inscriban. Están abiertas las puertas para ustedes. Chao, chao. Adiós.